No hay forma de entender la historia reciente de la pintura en Yucatán sin el nombre de Hermilo Torre Gamboa. Más de 75 años de trayectoria artística, maestro de generaciones de pintores por 50 años, acreedor a la medalla Yucatán en el año 2000 y promotor del arte con la Fundación Hermilo Torre Gamboa para el apoyo del arte yucateco. Además, es sobrino nieto de Juan Gamboa Guzmán, considerado el más ilustre pintor yucateco del siglo XIX. Mi abuela me decía cuando ella era un chiquillo de 5 o 6 años, llegaba yo del colegio, de mi escuela, y en lugar de ponerme a estudiar, me acostaba en el suelo a hacer dibujos y a colorear y a dibujar. No me interesaba tanto la cosa escolar, la tarea que me marcaban, sino que estaba yo desesperado por llegar a la casa, por ponerme a dibujar, porque era una locura desde que era yo un chiquillo. Pintaba yo el colegio, si habían corredores, si habían jardines, me encantaba pintarlos allá en el colegio. Las caras de los maestros, del director, de algunos alumnos, de amigos míos. Ya cuando entré por primera vez con esta señora, era la única maestra que había en Yucatán. Una señora que ya era yo tenía cuando eso unos 12 años. La señora era una señora ya mayor, como de 50 y pico, 60 años. Posteriormente, entró a la Escuela de Bellas Artes. En ese entonces, Armando García Franchi era el director de Artes Plásticas. García Franchi fue promotor de casi todos los proyectos de difusión cultural que hubo en el estado hasta los años 60. Estuve como 2 años allá. Iba yo 3 veces a la semana por las noches. Y allá verdaderamente empecé a dibujar, a perfeccionarme en el dibujo y todo eso. El señor director García Franchi traía muy buenas ideas. Pues fue director en una escuela de México y tuvo puestos allá en Bellas Artes muy buenos. Era un conocedor completo del arte, por eso lo trajeron a Mérida. Pero en esa época, si ahora el presupuesto está así, jaloneando porque la cosa está muy difícil, ¿no? En ese tiempo estaba peor todavía. Pues los maestros no estaban muy bien preparados, salvo uno que otro. Habían estudiado aquí o casi no habían estudiado arte. Algunos los mandaban a México a perfeccionarse. Pero comenzando por lo que es la escuela en sí. Era un local que aún existe, está en el frentito a una gasolinera que está en la calle 59, entre la 60 y la 62. Una casa antigua, con salas, con ventanas altas donde no entraba aire. No habían abanicos siquiera. Aire acondicionado, ni se pensaba que llegara a ver en medio de un día, pero ni siquiera abanicos. Entonces llegamos nosotros, ya sea si tomamos clase en la mañana o en la noche, y era un baño de sudor porque era un calor infernal. Los maestros se quejaban siempre que nos pongan abanicos, que nos pongan... Pasaba otro sexenio y ni los abanicos llegaban. Pero bueno, dadas las circunstancias de esa época, sí aprendí bastante, sobre todo de dibujo. Cuando ya terminé mi prepa, fue cuando ya se decidió qué iba yo a hacer. Mi padre tenía un establecimiento de artículos religiosos y quería que yo trabajara allá con él, con un hermano menor que le gustaba mucho el comercio. Entonces, pues yo me negué porque era una cosa totalmente
diferente y engorrosa para mí. No me gustaba nada de eso, del comercio. Y yo les pedí que me mandaran a México a seguir estudiando en la escuela de San Carlos, que era lo mejor en México en esa época. Pero el paso hacia la capital no fue nada fácil. Sus padres querían que se dedicase a una verdadera profesión y no al arte. En la Ciudad de México, como alumno ya de la Escuela de San Carlos, Torre Gamboa amplió sus conocimientos artísticos, logró desarrollar su potencial y tuvo contacto cercano con Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, con quien llegó a pintar en un proyecto. Después de casi 3 años de vivir en la Ciudad de México, regresó a Mérida. Sin embargo, el deseo por continuar estudiando y conocer a los grandes maestros de la pintura clásica lo impulsaron a planear un viaje a Europa. Me vine a Mérida y sentía yo que ya había yo estado en México, había yo conocido las obras de los grandes maestros mexicanos y de extranjeros y todo. Yo dije, estoy en pañales, todavía me falta muchísimo. Y todo el mundo me decía, digo, los conocedores, ¿no? Gente que sabía de arte. Lo que tú necesitas es ir a Europa. Pero ir a Europa era, pues, para comenzar, bastante caro, ¿no? Y se los planteé a mis papás, me dijeron, no, olvídate, ¿no? Si aquí tienes la tienda que te necesitamos aquí para que nos ayudes. Yo o pintor o me muero. Entonces, insistía y siempre me decían que no. Entonces estuve trabajando en la tienda vendiendo, era un establecimiento de artículos religiosos. 2 buenos amigos de mi papá, don Alejandro Gómori, que fue fundador de la galletería y don Juan Arjona Correa, rector del seminario que estaba en Silna. Ya me habían comprado inclusive algunos cuadros pequeños que había yo traído de México, sin gran interés. Y le dijeron a mi papá, manda a este muchacho, que vaya a Europa, vamos a conseguirle una beca. Fue a hablar mi papá con el director de artes plásticas, con el gobernador, y bueno, hizo 1000 cosas. Y gracias a don Alejandro Gómez, que tenía dinero y mucha influencia, fue el que insistió más con el gobernador para que me dieran, aunque sea media beca. Al fin concedieron darme media beca, que no fue media beca, fue 4ª beca. Con lo poco que había yo juntado de los cuadros que traje de México, que estaba yo vendiendo, y con la ayuda de esa 4ª beca, y mi papá pues también me ayudó, aunque no de muy buena gana, porque siempre me decía, no, le decían los amigos, no mandes a tu hijo a Europa. Europa es otra cosa muy distinta. Allá se va a echar a perder, no va a volver a Mérida. Lo van a enganchar allá y se va a volver un alcohólico. Los planes de Hermilo Torre eran asistir a la Academia de San Fernando, en Madrid, para estudiar a los grandes maestros de la pintura clásica. Se instaló en la casa de un conocido y ahí entabló amistad con gente de distintas nacionalidades. Sí, iba yo con muchas recomendaciones, y una de las recomendaciones que más pesaba era la de don Antonio Mediz Bolio, que fue un gran poeta aquí en Mérida, y lo conocían, tenía mucha amistad en México con gente de arte. Y me acomodó mucho a España porque la sentí, a pesar de que el régimen estaba terrible, no habían relaciones con México. La cosa era vivir allá era bastante
bastante dura. Había mucho racionamiento. Me acuerdo que la esposa de ese señor que me alojaba tenía que hacer unas colas de hasta 2 y 3 horas, colas enormes, para que le dieran una tarjeta y le dieran racionamiento de comida para ese día. Bueno, andaba la cosa re mal. Sin embargo, con esas recomendaciones que llevé, me recibieron por el Marqués de Lozoya. Allá, eso de marqueses y condes y todo, es una cosa muy natural. Aquí lo vimos así como una pesadez, una cosa que ni nos interesa, ¿no? Pero allá el Marqués de Lozoya, director de Bellas Artes, vio las recomendaciones y todo, y me dieron una tarjetita. El señor director, ¿cómo se llamaba? Ahorita me recuerdo del nombre. Le va a recibir tal día, como una semana después o 15 días, algo así. A tal hora debe usted estar aquí. Ese día fui, me recibió muy amable, usted es de México, que no sé qué, yo conozco México, una ligera conversación así, muy diplomática. Y me mandó con el director de Bellas Artes. En el Museo del Prado realizó reproducciones de obras maestras de Velázquez y Goya, pero sobre todo de Rembrandt, su autor preferido. Viviendo en España, Torre Gamboa trabajó en un taller de porcelanas y restauración de cuadros y libros viejos, para así sostener sus estudios. Te hablo del Museo del Prado, que es el segundo museo después del Louvre de París, en cuestión de pintura. Porque hay otros en Rusia, hay otros en distintos países del mundo, pero digo los más importantes, ¿no? El Museo del Prado tenía 2 pisos y en cada piso habían salones enormes de 20 metros y estaba llena de pinturas y llena de pintores, copistas allá, jóvenes. En cada salón teníamos a un maestro que iba de caballete en caballete, de pintor en pintor. Haz de cuenta que estaba yo pintando las Meninas de Velázquez, que fue uno de los cuadros que pinté, y se paraba detrás de mí y me veía pintar. De repente me pegaba un grito: ¡hijo de tal por cual! Allá acá el insulto no es insulto, ¿no? No, hombre, no estás ensuciando los colores, no, fíjate bien, Velázquez es un color, Goya es otro color, fulano es otro color, aquí estás metiendo toda clase de colores. Maestro, es que yo, no, aquí estás, este color lo mezclaste con este malamente, se te ensució el color, te daba una cátedra en 3 minutos. Cuando terminaba yo este cuadro, iba yo a un salón, un salón de dirección de copias, y ya entregaba yo mi cuadro, me lo checaban, lo aceptaban, me daban un comprobante de que había pintado ese cuadro en tal fecha, en tanto tiempo, etcétera, etcétera. Me lo firmaban y me lo sellaban. Hasta hoy traigo muchos de los comprobantes esos que fueron hechos allá. Así es que habían comprobantes que se habían pintado directamente de los originales.
La coyuntura histórica que vivió Hermilo Torre Gamboa le permitió formarse en el academicismo clásico. Sin embargo, nombres como Picasso y Dalí estaban ya transformando el panorama artístico. Cuando yo salía ya para volver a México, se empezaba a oír mucho de Picasso, de Dalí, de Braque, de todos esos grandes maestros. Ya estaban empezando a figurar, eran los años 50. Pero todavía no tenían no eran tan conocidos, tan famosos como lo fueron después, años después. Hermilo Torre también vivió y estudió un tiempo en París y Florencia. Su estancia en Europa duró casi cerca de 3 años, cuando decidió regresar a Mérida para casarse en los años 50. Las obras que generó en esos años las presentó en su ciudad natal y constituyeron su primera gran exposición. Toda la obra que hice allá me la traje luego a Mérida. Y en la calle 59 de acá, donde ahora hay un edificio, creo que es del seguro, y enfrente está Teléfonos, pues ese edificio de seguro de 2 pisos, una casa antigua muy bonita. Allá estaba desocupada, era de la familia Los Palomeque. Cuando les hablé que si me la podían prestar o alquilar para poner en mi exposición, claro que sí, les encantaba la pintura. Un yucateco que viene por primera vez de España a exponer, que nos da mucho gusto. Se mandó a pintar la casa, estaba desocupada para mi gusto, para mí. Y ya que se le hicieron ciertos arreglos, toda la obra que traje de Europa, cuadros pintados en el Louvre, en Italia, la mayoría de España, se exhibieron acá. Fue una exposición magna, la primera que había en Mérida, de ese tamaño y fue todo Mérida. No pasó mucho tiempo para que Torre Gamboa volviera a cambiar de residencia, esta vez a la Ciudad de México, donde retomó una vieja amistad con uno de los promotores del arte mexicano más importante, el también yucateco Álvar Carrillo Gil. Me invitaba siempre a su casa a comer, conocí mucho a su esposa, a su hija. Él me presentó a Siqueiros y a Diego y a un montón de pintores. La crítica de esa época lo reconoció como el más joven, dinámico, apasionante y polifacético pintor que ha tenido Yucatán en sus 4 siglos de existencia. Añorando su tierra natal, Torre Gamboa regresó a Mérida, donde consolidó una prolífica carrera como retratista. Pintó a todos los gobernadores de Yucatán, obispos, rectores y personajes de la sociedad local. En paralelo, también creó obra donde explora conceptos muy íntimos, la cual desarrolla hasta la fecha, pues el artista mantiene una rutina de trabajo constante, con respeto por el oficio, pero sobre todo por su amor a la pintura. Para festejar sus 90 años de vida y una trayectoria artística invaluable, Hermilo Torre expone en el Museo Fernando García Ponce Macay Los Sueños 90 años, exposición que contó con la curaduría de su nieto, Jorge Hermilo Espinosa Torre, también destacado pintor. La exposición que se presenta debía tener algo diferente, dado el motivo de la celebración, a lo que mi abuelo había recientemente presentado. Entonces fue mi idea, a raíz de que encontramos una serie de dibujos que son un registro histórico padrísimo, que datan desde el 30 y tantos, exhibir 3
digamos, 3 momentos de mi abuelo. Esos dibujos, de sus primeros dibujos realmente, cuando todavía no tenía ese enfrentamiento con las grandes obras en vivo en los museos en Europa, cuando todavía ni siquiera se iba a estudiar a San Carlos en el DF, cuando tenía esa ilusión, pero que todavía no se cristalizaba, pues se ve ahí la técnica, la habilidad, toda la potencialidad que había y el gusto. Entonces muestra un joven que, bueno, plantea el deseo de la pintura, e incluso esos dibujos después también ya se retoman un poco más adelante. Hay algunos que se hicieron en París, en España. Entonces se muestran muchas facetas de exploración de mi abuelo en los dibujos. Hay algunos que eran muy de primera intención, que demuestran una técnica de dibujística padrísima, otros que eran mucho más meticulosos, y hay unos que no tienen nada que ver con la obra que hizo después, hay otros que se remontan y que la obra de ahorita muestra una relación con esos dibujos de hace tantos años. Entonces era muy interesante. Otro momento de mi abuelo que se quiso exhibir, que nunca se había exhibido junto con estos dibujos, es una parte de su proceso creativo, porque mi abuelo durante su vida ha pasado por muchas diferentes etapas que están relacionadas entre sí, pero que al final de cuentas se llevan a cabo de diferentes formas y el resultado es diferente. No es lo mismo mi abuelo como retratista que mi abuelo como el copista que hizo esas obras maravillosas de los grandes museos, como mi abuelo cuando tuvo una etapa de exploración de motivos mayas, etc. Entonces, estos collages que se muestran en la exposición muestran el proceso creativo más íntimo que él tiene. Es el momento en que él se sienta, prende la luz, porque generalmente lo hace en la madrugada, agarra y llena una mesa con un montón de revistas, de imágenes que encontró por aquí y por allá, se pone a recortar, se pone a hacer una especie de collage en el momento, y cuando algo le va funcionando, cuando las imágenes van encajando, cuando los colores, las texturas, los personajes van siendo lo que él busca, los empieza a pegar con cinta, entonces va armando una composición dinámica, rica en el momento, que después en sí es una obra ya padrísima, por eso quería que estuviera allá, pero luego él la transfiere al lienzo, la magnifica, le da el lenguaje pictórico y la hace una de sus obras. Y las obras, el otro momento de mi abuelo en esa exposición, las obras al óleo que se ven allá en grande, son pinturas realizadas con este proceso creativo. Las obras que se ven allá surgieron como estos collages, pero luego llegaron al lienzo, llegaron al óleo, llegaron al color y se plasman así. Para mí, de todas las épocas y momentos de mi abuelo, estas pinturas son las que reflejan lo que yo más considero su obra íntima y personal, la que no tiene influencias necesariamente directas de nada, la que surge de su momento de explosión creativa, la que no le pide permiso a nadie, la que no le debe nada a nadie y la que demuestra de la mejor manera posible tanto su calidad como dibujante como su magnífica habilidad para el color. A lo largo de su trayectoria artística, Torre Gamboa suma más de 55 exposiciones individuales en México, España, Estados Unidos y Cuba. Yo me asombro, verdaderamente me asombro de ver cómo está Mérida, de las pocas capitales de toda la República, de pintores muy buenos, la mayoría yucatecos, y mucha mujer pintora. Hay varias mujeres que les bajo el sombrero porque me enorgullece verdaderamente ver cómo Mérida ya tiene una enorme cantidad de valores jóvenes que se están yendo para arriba, muchos ya se fueron. Entre ellos, mi jovencito nieto, es un ejemplo. Pero tenemos a otros muy buenos pintores jóvenes que no puedo realmente de darles un consejo. Más bien puedo yo recibir un consejo de ellos.
El escritor Jorge Cortés Ancona manifestó que Hermilo Torre Gamboa siempre aligera la realidad con un pincel cargado de poder humano. Su nobleza de carácter es correlativa de la nobleza de su pintura.